¿Qué tal, mi gente? Otro Un Café con Quique. Hoy meramente político. Hemos tenido varios invitados, políticos, influencers. Bueno, hoy va a ser meramente político el tema. El doctor Cristiano Adames. Bienvenido. Gracias, Quique. Actualmente diputado. Actualmente hasta junio del próximo año. Quité un año. ¿Circuito actual? 8-3, Santana, Chorrillo, Caledonia, Curundú, San Felipe, Bellavista, Ancón, Betania y Pueblo Nuevo. Ok, ese es un circuito Difícil. Muy complejo desde el punto de vista social y económico. Claro. Totalmente contradispuesto. Sí, pero al final también es un reto, ¿no? El que quiere ser diputado, porque siempre he dicho que un diputado no puede nada más velar por un lado. Entonces esto te da este reto de tener que tener un abanico amplio de propuestas, ¿no? Correctamente, porque en un lado son demandas sociales permanentes y en el otro lado es la protección de lo que tiene. Claro. Fundamentalmente. Así que exige que haya una preparación previa del punto de vista incluso mental y emocional para poder entender las contrariedades, incluso las idiosincrasias que sean absolutamente distintas, solamente separadas de calles. En el caso de Pueblo Nuevo y Betania. Seguro. Sí. Yo cuando tuve con usted en un podcast anterior, me quedó claro, y el que quiera saber eso lo puede ya ver allá en el otro podcast, que usted es de formación torrijista. Correctamente. Orgulloso torrijista, usted lo dejó claro. Gracias a él debo mi profesión fundamentalmente. Yo con los años entendí eso, porque cuando uno es de esta generación que no vivió el torrijismo, uno no entiende mucho esa, ¿cómo le puedo decir? No es una devoción, esa admiración y respeto. Una lealtad. Lealtad. Pero cuando uno conversa con los tíos, con mi suegra, con mi papá y esto, y te cuentan un poquito lo que fue esa parte de la historia del país, uno entiende un poquito, ¿no? Entonces, entendí que el que admiraba y seguía a Torrijos era porque hizo un antes y un después en la parte social. Y hoy en día, pues usted es doctor por lo menos, y así hoy en día hay muchos profesionales que dicen gracias a Torrijos. Correctamente. Pero yo le hago una pregunta honorable. ¿Hoy en día se vive ese torrijismo igual o eso cambió? Eso se desnaturalizó. Creo que el torrijismo en este momento vendría siendo más una especie de melancolía de quienes realmente, como tú esbozas, fueron parte de ese proceso de transformación en un momento determinado de este país. Pero creo que la desnaturalización del torrijismo es propia de lo que no hemos hecho. Porque con la vasta experiencia que él propuso en los 10, 11 años que tuvo en el poder realmente, creo que pudimos haber hecho más, como lo ha hecho el PRI de México, como lo ha hecho Argentina con sus partidos específicos, como lo ha hecho República Dominicana, que mantiene una mística, no una melancolía, aunque las dos comiencen con M. Interesante. Y yo no, obviamente el que me conoce sabe que yo sigo mucho el tema político en redes y estoy siempre viendo. Y así como doy palo, también soy objetivo. O sea, yo le puedo criticar algo a usted, pero mañana le puedo reconocer algo. Y algo que yo sí le puedo reconocer a usted en los últimos años de este gobierno es que usted ha sido de los pocos que ha dicho mea culpa cuando hay que decirlo, ya sea a modo personal o a modo de partido. Hay gente que cuando está en un partido dice, mi partido es lo máximo y de ahí no me baja nadie. Pero sí lo he visto a usted en muchas ocasiones decir, hey, hemos fallado en esto hemos hecho bien. Claro, todo no puede ser malo, eso es una realidad. Pero ahora que lo escucho decir esto de lo del torrijismo, que para mí muchos que a lo mejor son de mi edad o más jóvenes que yo, se han como querido como apalancar de esa frase para agarrar poder. Pero yo digo, pero ¿qué tienes tú para decir eso si tú no conociste a Torrijos? Y lo que practicas es muy diferente a lo que entiendo que él quería, ¿no? Usted como PRD, que hoy en día, digo, no nos llamamos engaño, es un partido que está llevando golpes, ¿usted podría decir que ustedes como partido han aprendido alguna lección de esto o simplemente todo está bien en el partido? Bueno, yo creo que primero diferenciar dos cosas.
el partido y el gobierno. Ok. Aunque ambos adolezcan o carezcan no de principios, sino de fundamentos para consolidar esos principios. El gobierno ha sido una gestión muy separada y muy postergada de lo que en realidad significó el origen del PRD, que es el torrijismo. Porque una de las consignas más fuertes de ese torrijismo fue: el que más consulta, menos se equivoca. Y ese es un decir que no solamente es para gritarlo o para pregonarlo, sino que su base es la humildad. Y cuando tú consultas a todo el mundo, quiere decir que tú quieres escuchar para tomar una decisión correcta. Entonces, nuestro gobierno, si bien es cierto, llegó al poder gracias a la voluntad de su partido, se alejó particularmente en una figura laica que rodeó al presidente de la República con poca experiencia y con poca capacidad administrativa, y bueno, ahí están los resultados. Por sus hechos os conoceréis, y lo dice hace miles de años la Biblia incluso. Sí. Así que el PRD como tal también ha sufrido un proceso de involución cuando no hay inducción. Si tú no tienes inducción, tú no educas, tú no formas en base a lo que tú crees y forma parte de tu origen, ¿qué vas a pensar? Cada uno va a comenzar a dispararse y a conceptuar que esta es la forma correcta. O si yo te nombro o te muestro el libro de la línea, quiere decir que ya yo la entiendo. Y estoy seguro que ni siquiera saben que la luz es alta y la luz es corta del torrijismo, no de nuestro carro, porque son distintos. Claro, claro, claro. Del torrijismo. Usted acaba de decir algo bueno, sí, yo lo he escuchado a lo largo de este gobierno y anteriormente, pues lo había escuchado, ese del que el que más consulta menos se equivoca, es la frase, ¿no? Correctamente. Y eso me hace entrar en un tema que, bueno, yo no puedo tenerlo aquí a usted y no hablar del tema minero, porque eso fue una realidad que pasó en el país. Y quizá usted fue uno de los que se abstuvo. Correctamente. Le voy a ser sincero, yo siempre pensé que la abstención era, o sea, la abstención o estar en contra era lo correcto. Abstención porque yo se lo decía a los que conozco de la bancada independiente y esto de que, hermano, tú no te puedes leer ese contrato ni analizarlo ni entenderlo en 3 días. Es irresponsable. Sí. Usted se abstuvo porque también en su partido quizás eso le puede haber traído, no sé, problemas porque no era la línea o lo que sea. Pero usted lo hizo porque sentía que era lo correcto, o eso fue un mensaje para el partido. ¿En qué línea usted hizo esa abstención? Yo pensé que era lo correcto. Y creo que en la campaña que estuve presidencial en el PRD, lo expresé. Y creo que sin haber una línea concreta en la Asamblea Nacional o del gobierno hacia su bancada, había muchos elementos que hacían de este contrato una cosa extraña o algo que tenía que ser investigado, comenzando del fallo del 2017. Hoy, si pudiéramos entrar a una máquina del tiempo, no sé si el voto hubiera sido muchísimo más contundente. Y lo digo sinceramente porque no solamente no hubo el tiempo adecuado entre un proyecto y el otro, porque eran 2 proyectos. Uno el que entró, el que se sacó, y otro el que entró. Pero fue tan veloz, yo creo que más veloz que la velocidad de la luz. Yo creo que deberíamos por lo menos trazar esa historia para mandarla a la NASA, para que vea que podemos descubrir algo cuántico acá en Panamá. Porque ese debate no permitió a nadie, ni a ninguna de las bancadas, poder pasar de una página 5 en la manera como en 2 días tú puedes producir un primer debate y un tercero. Entonces, responsablemente como un juez. Un juez no puede determinar ni la inocencia ni la culpabilidad de alguien si no se ha leído el expediente. Claro. Sería irresponsable, por lo menos para sustentarlo. Y como yo sé que el voto de abstención no suma, porque 2 más 0 es 2. Y si 15, 20 diputados se hubiesen abstenido, no se hubiese aprobado. Claro. Porque no es un voto a favor. Lamento que no se consultó. Y hoy algunos compañeros dicen que si yo no hubiese estado en la presidencia de la Asamblea, probablemente lo hubieran pasado cuando otros quisieran haber estado. Y yo siento que ese es uno de los errores más grandes que podemos pensar en el día de hoy, y que hoy el pueblo panameño nos dio una lección.
Y cuando tú te sientas allí y cuando tú tienes un poder, tú no puedes pensar que es omnímodo sin tener en cuenta que otras personas que probablemente no sepan lo que tú sabes pueden ser más sabios. Sí, el tema de la consulta es la parte que a mí se me queda o sea, si un partido que su lema es el que más consulta no se equivoca, menos se equivoca, Sí, ¿y por qué no se consultó? Sí, yo creo que era obvio que la voz del pueblo lo que decía era no del contrato. Ojo, el pueblo puede estar pidiendo no por un tema de pasión o de sentimiento, pero vamos a escuchar porque el pueblo dice que no. Y sí le digo porque ese tema del contrato, yo pienso que va mucho más allá. O sea, el contrato fue como se dice, la gota que derramó el vaso. correcto. Porque todo lo que pasó en el país no fue por el contrato. O sea, aquí se mezcló temas de salud, de educación, que eso lo vimos en las calles. Pero todos esos temas que le menciono, salud, educación, el pueblo día a día, o sea, está pidiéndolo. Entonces yo digo, ¿por qué no se le está escuchando al pueblo y buscándole solución a eso? Y a veces vemos a un gobierno, como bien usted dice, ¿no? Se separa gobierno de partido en este momento. Vemos a un gobierno en temas que el país dice, "Ey, eso no me interesa ahora mismo". Pero es el tema que más se le mete como importancia. Bueno, ¿qué puedo decirte? Si examinamos los presupuestos de los últimos 4 años, han sido los presupuestos más abismalmente grandes que hemos tenido en este país. Y esos presupuestos de ninguna manera se han dirigido hacia el gabinete social. Llámese salud, llámese educación, llámese empleo. Si tú recorres las comunidades nobles de este país, te darás cuenta que el sistema de salud no es el sistema de salud de un siglo XXI. Y tiene el recurso humano y tiene la gente que lo quiere hacer. Claro. Pero tiene un Estado o tiene un gobierno que no conoce, y como bien dice el dicho, el que no sabe como el que no ve. Igual la educación. Aquí hay escuelas ranchos en lugares que tú propiamente ni piensas, amén del desempleo. Todo ese cúmulo de hostilidades internas que lleva el pueblo panameño llegó a una fase de hartazgo social, cuando ya tú explosionas, como dicen. Y la realidad fue la cerecita del contrato minero. ¿Qué pasa ahorita? Siento que el gobierno puede que incurra en igual consideración, porque los planes de cierre que deben permitirse en este momento, porque así lo exige no solamente la Corte Suprema, sino el pueblo panameño, no son públicos. No son públicos. Entonces tú eliges una comisión que es absolutamente gubernamental, en donde no hay participación ciudadana, que se expresó y que tiene muertos. Sí. Que tiene muertos. Y muertos que ni en la película de Netflix la he visto de la manera como los vi. Crueles y sentimentales. Entonces, esa situación es la que plantea lo que tú dijiste, un antes y un después. El de Torrijos fue un antes de la participación ciudadana, con él la participación. Aquí fue para atrás. Mi potestad, mi derecho. Yo sé que a veces mis palabras puede que no confundan, sino lastimen la susceptibilidad de miembros de mi partido. Pero en la responsabilidad histórica que nosotros hoy pueda que tengamos, ya no vale eso, sinceramente, Quique. Y al final, si el tiempo es de rendición de cuentas y mi circuito le conduce a la mente que yo no soy su representante, yo quiero salvar mi responsabilidad histórica por encima de lo que puede ser el poder o mantener un rango de investidura en este país. Bueno, y eso es bueno que yo pienso que después de todo lo que ha pasado, la parte realista y eso que usted dice, ¿no? Que sea el pueblo el que decida, es importante, porque yo todavía veo muchos diputados, y saludo a ellos, que después de todo lo que ha pasado, siguen subiendo videos y cosas como retando al pueblo, como ven como quieras, y eso no es saludable, porque si tú, que te debes al pueblo, como diputado, como político, le mandas ese mensaje al pueblo, eso es retarlo. Y ya vimos lo que pasó cuando se le retó al pueblo. Sí. Entonces, yo digo, sin caer en un tema de que usted me caiga bien o me caiga mal, este no es el momento para seguir marcando esa diferencia de que yo soy el político y tengo No, o sea, sí, yo soy un electo por el pueblo para representarlo y hasta ahí.
Y bueno, tengo mis beneficios que pueden ser buenos, malos, criticables, pero eso es lo que la ley manda, ya sea el salario, que las cosas. Pero de ahí a que yo haga videos retratando al pueblo y diciéndole como que, porque yo vi uno que dijo, ven como quiera. Eso me pareció falta de respeto al pueblo. Entonces, yo no voy a negar que usted ha sido uno de los que dentro del partido y del gobierno ha sido crítico. Pero eso posiblemente dentro del partido, no sé si le pase factura. Porque yo sé que yo conozco de política y lastimosamente en los partidos políticos o en los movimientos en general, en la política, nadie le gusta que le estén diciendo sus verdades. Bueno, yo lo he visto a usted, no es el único, hay otros también diputados que dicen esto está mal, mal, mal. Pero hoy en día, Cristiano Adames ya, usted se está religiendo, ¿no? Correcto. Toda esa crítica, todo ese frenteo al gobierno, ¿le ha traído como problemas? Directamente te puedo decir que no. He escuchado algunos rumores por allí, pero yo coincido contigo. La intervención en las comunidades tiene que ser progresiva y desde un aspecto de contrición. Hay que hacer un acto de contrición, porque en realidad esa oportunidad histórica que nosotros tuvimos y que atajó la Corte, porque la atajó la Corte, gracias a Dios hay una última instancia, yo creo que nos tiene que enseñar a que realmente somos humanos y que podemos cometer errores porque todos los cometen, o que podemos, por diversas razones, en un momento determinado no desarrollar lo que se exige. Porque yo te digo algo, ya pasó la protesta, pero el resentimiento está allí. Claro. Y tú, si en tu familia, tú disminuyes la lucha verbal, pero no logras entrar al alma del resentimiento, ¿qué va a pasar? Nuevamente va a explotar. Entonces, la intervención de los colegas o de las autoridades tiene que ser progresiva y entendiendo cuál es el rol. Por eso, a estos tantos años de ser diputado, yo creo que las bases de mi partido son otra consideración. Una cosa es el gobierno, otra son las bases de mi partido. Y cuando digo las bases de mi partido son esas hormiguitas que en el desarrollo electoral y durante los años de gestión son los que son los delegados, los directores nacionales, los miembros de la junta directiva, anónimos, por cierto, pero que si tú llegas a una casa te dicen, yo voy a luchar por mi partido, pero yo también quiero que ustedes lo hagan distinto y que lo visibilicen con propuestas, con principios. Yo no puedo estar saltando, manifestando palabras vulgares, soeces, en reto a mi pueblo, porque el pueblo, vuelvo y te reitero, hoy es más sabio, hoy es más proteccionista, hoy es más garantista, aunque salten, aunque emitan palabras que no es las correctas o que yo no quisiera escuchar. Eso tengo que reconocerlo por encima de mi corbata o por encima de mi saco. Es que digo, Panamá es un país que tiene tiene un pueblo particular y parte de esa bueno, que se refiere a los canticos y las cosas que hubo en las protestas, yo creo que son propios, lo vemos en el fútbol. Claro. Eso es parte de ser hasta latino. Así es. Y yo le decía, yo tengo amigos PRD, y yo le decía, hey, cuando tú veas béisbol y te ponchas en el mejor momento, te van a gritar lo que sea. Y tienes que estar preparado para eso. Mariano Rivera tuvo que haber escuchado bastantes veces insultos cuando le iba mal. Entonces, ahí es donde yo digo que uno tiene que ser también desdichoso. No me están diciendo eso porque le da la gana. O sea, hay un sentimiento, como dice, un resentimiento social. Sí. Y bueno, como el que está en el gobierno es el PRD, la gente se fue con él. Si hubiera estado otro partido, fuera con otro partido. Eso es una realidad. Sí. Les tocó en este momento. Sí, y toda vez que en la aprobación del proyecto de ley 1100, no solamente votó el PRD, votaron bancadas particulares de oposición, los aliados y otros. O sea, concuerdo contigo. En ese sentido, nosotros tenemos que ser muchísimo más comprensivos que todos. Y ese es el mensaje que yo dejo, porque todavía faltan 4 meses de gestión legislativa y 5 meses de cara a la campaña electoral. Claro, claro. Y si nosotros no hacemos la retroalimentación de eso, pues vamos a abrir puertas de sorpresas, en donde la factura será indiscutiblemente uno de los productos
más codiciados. Y ahora que hice la factura, ¿usted nunca ha pensado, porque yo sí lo he pensado, a nivel, a veces en mi negocio, a veces en mi vida personal, que a veces las facturas son necesarias? Sí, porque es una corrección. El problema es que cuando tú haces una factura no vaya a ser que cometas otro error, porque no es el cambio de una persona por otra persona. Porque cuando tú entiendes que la transformación es el cambio de una persona por otra persona, entonces está dejando por fuera lo que es el pensamiento y el conocimiento. Porque nosotros queremos que haya mucha expresión política en la Asamblea, pero que sea consecuente con lo que exige el pueblo panameño. Porque cuando la vez pasada se habló de Ashton no a la reelección y prácticamente el 75% quedó por fuera, lo que vino fueron nuevos. Entonces, la calidad de expresión, de conocimiento, de voto de los nuevos, eso hay que medirlo. Claro. Eso hay que medirlo, porque en una empresa, si yo traigo puros funcionarios nuevos, o a tu empresa aquí, tú traes funcionarios nuevos y votas o desdeñas a lo de experiencia, ¿qué te va a pasar? Sí. Pero hay ahora que toca ese punto, digo, tener a un diputado, o sea, que actualmente es diputado, me permite hacer esta pregunta que yo la he hecho en mis redes y esto, pero al final del día uno no obtiene la respuesta porque, bueno, es redes. Yo creo que ya hoy en día estamos convencidos, usted lo acaba de decir, no es la persona. Yo puedo poner 71 diputados diferentes y puede pasar lo mismo. Y yo creo que eso nos lleva a saber de que el sistema como está no funciona. O sea, así no funciona. Porque siempre yo escuchaba de que, bueno, yo para poder para poder hacer un gobierno tengo que tener la mayoría en la Asamblea. Hemos tenido varios gobiernos, incluyendo a este, que tenemos un gobierno del partido con la mayoría en la Asamblea y no funciona igual. Entonces, ya hemos probado todas las fórmulas que se podían en 30 años. ¿Por qué no trabajamos en mejorar el sistema? Siento, como creo que es la tercera vez que lo expresamos, tú lo dijiste primero, antes y después no porque digamos el tiempo. Lo que pasó aquí, en el mes de noviembre, marcó toda la capacidad de poder establecer ahora sí una constituyente. Una constituyente que sea en inicio de cualquier gobierno que venga para que marque derroteros de los que son los retos del siglo XXI, que no lo tenemos considerado en materia de planificación económica, en materia de cambio climático, en materia de la digitalización de los procesos, en materia de la reactivación económica que se merece después de esa pandemia que sufrió la humanidad. Entonces, ¿qué puedo decirte? Una constituyente, aunque algunos expresan que no es la norma, es la que hoy estipuló que sean 25 artículos no viables desde el punto de vista del país. Claro. Una constituyente que readecue la participación social y que le dé a las clases políticas, a través de su expresión política en la Asamblea Nacional, en el caso de los partidos, los requisitos, las coyunturas, considero que pudiera significar una transformación hacia lo que cotidiana y menudamente hemos hecho en este país. Eso primero. Segundo, mira, el polo de desarrollo de la mina impacta el Producto Interno Bruto, la empleomanía, los proveedores nacionales. Pero si yo no puedo, en un país tan vasto, tan rico, con una posición envidiable, logística y demás, entonces yo comienzo a pensar en algo que tiene bastante riqueza en este país, no lo explotamos, como es su desarrollo agroindustrial. Hay que hacerlo. Tenemos mejor calidad de tierra, mejor producto, mejor clima para el desarrollo ese que lo tengan los países aledaños. Y explotar verdaderamente la rama que no tiene México y que todos van para allá, o que no tiene República Dominicana, que es su sector turístico, en el Atlántico y el Pacífico. O sea, estamos sentados en una mina ambiental, pero no para explotarla ni desconsiderarla, sino para vivir de la naturaleza, como lo hacen nuestros originarios que no son comprendidos. Y que cuando tú entras allá, ellos te reciben con cánticos, con versos, y cualquiera puede desdeñarlos, pero es que ese es lo que dirige la humanidad, a la protección, y que hoy los jóvenes lo dijeron, son proteccionistas. Antes tú agarrabas un perro y querías un perro fino, ahora cualquier perro lo adoptan. Hoy arrollan a un joven vendedor de flores, y ahí está el árbol cerca donde lo arrollaron,
repleto de flores y gente que se baja de su carro, porque lo he visto, jóvenes, expresando algo que me llama poderosamente la atención y que debería ser analizado desde el punto de vista sociológico. Sí está cambiando la sociedad. Sí. Son millennials, son centennials, son cristales, pero probablemente sean más solidarios de lo que egoístamente hemos sido nosotros, los baby boomers. Sí, y es interesante eso que usted dice porque, no le voy a preguntar su edad, pero qué bueno que usted haya entrado en ese tema solito, porque quizás sí hubiera querido llegar allá, pero usted adelantó la conversación. Hoy en día tenemos una asamblea, y voy a hablar de la asamblea porque tengo a un diputado, no voy a hablar quizás de otras cosas. Una asamblea con, puede ser una mayoría, porque es lo que se refleja, de diputados que están desfasados. Cuando digo desfasados es que las propuestas que hacen no van de acuerdo con lo que vive el país, la realidad del mundo, la realidad actual. Y obviamente no existe un tope de edad para ser diputado, así existe un mínimo, más no un tope, ¿no? Pero la calidad de leyes o de propuestas que han habido en estos 5 últimos años, o sea, en este periodo, a veces los más jóvenes pensamos que no son las correctas. En temas de tecnología y en temas de todo lo que usted mencionó ahorita, que el país podría volar si se le abrieran esas cosas. Y me gustó que usted dijo algo de que, bueno, de que para el próximo periodo, una constituyente, estas cosas deberían ser. Pero parte de lo que debería ser, que obviamente usted no tiene toda la verdad absoluta, pero sí tiene la capacidad de proponerlo. Yo creo que los jóvenes deben tener más participación, aunque no sean diputados, porque es que también tenemos eso, así, nada más los diputados son los que son diputados y ya. Pero hoy en día, con todo esto que pasó, los jóvenes se despertaron. Unos jóvenes que todo el mundo decía que estaban en TikTok, no, están en TikTok, pero también están metidos en el país. Nada más que de repente el interés, usted de ser reelecto, porque está la posibilidad, usted va a competir nuevamente, usted se puede comprometer a eso, a involucrar más a los jóvenes de su circuito, pero también del país, a que sean parte de las propuestas, porque ellos son los que en 40 años van a ser los que van a estar adultos. Entonces, formar un país para que ellos puedan tener un país que ellos visualizan. Bueno, cuando tú hablas de desfase, yo pienso que el mayor desfase no lo tienen las personas, lo tienen el sistema. Ese sistema que supuestamente resguarda una colaboración armoniosa no es independiente. Y es una colaboración que suele ser, no en este gobierno, sino de muchísimo tiempo, claro, una colaboración de sumisión. Entonces, cuando tú establezcas y fortalezcas el criterio de independencia de cada uno de los órganos, entonces tú entras, en el caso de la asamblea, a una asamblea con entereza, con capacidad de negociar adentro la expresión de cada uno de sus componentes. Por eso te digo, no es que sea yo, esa es la conducta de Latinoamérica, de que haya asambleas que realmente tengan la capacidad de establecer un voto de censura a quien realmente dirige la administración pública, que es el Ejecutivo, pero también tenga la capacidad de tomar decisiones, que eso es lo fundamental en este país, tomar decisiones. Entonces, en el involucramiento de los jóvenes, yo pienso que debe pasar para que esa rebeldía expresada en este momento y esa precaución sea parte de un componente real de educación, no como una estrella, sino como un paso real sucesivo, para que esos jóvenes, así como lo recibimos nosotros, y una cantidad increíble de jóvenes en ese proceso de transformación del torrijismo, pueda educarse realmente en lo que quiere y en lo que el país necesita. Porque esos jóvenes que están ahí, yo calculo que la mayoría de ellos son desempleados y que están expresando indirectamente la frustración de haberse educado de manera con esfuerzo de sus familiares y poder al final no llegar a un objetivo. Entonces, ver parangones de gente que no haya podido hacer el mismo esfuerzo o que lo hayan hecho y sin embargo agigantadamente sobresalir por conceptos que ellos hoy consideran políticos. Entonces, ese reto lo tiene que traer no un partido, sino el país. Claro. Realmente el país. Pues somos 4.5 millones. ¿Cuánto es la juventud de este país? ¿Cuántos? 40%.
50%. En el PRD son 62%. Entonces, ¿a qué va la conducta? ¿A obedecer una experiencia o a compartir una experiencia con la rebeldía y con la productividad de la juventud? Pero tiene que ser bajo un marco real, no de un programa, una agenda, que la estrella o el sol o el universo o la galaxia. Tiene que ser una prioridad seria de cualquier gobernante que venga a regir el destino de este país. Sí. Y que yo pienso así. Es que, a ver, yo lo digo porque yo soy joven, pero hay más jóvenes que yo. Y estos jóvenes yo pienso que son los que te van a marcar la ruta de lo que viene. Uno quizás ya con lo que está es que uno vive bien, o sea, esto es lo que uno está acostumbrado. Pero el mundo, los jóvenes son los que saben para dónde va. Entonces yo lo veo en la parte, digamos, de cómo funciona el país. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Y yo ayer escuchaba un podcast que siempre escucho de Dominicana, y ellos describían, y era como decir Panamá. Ellos decían, incluso tenemos una autopista y el brazo que sube cuando va el carro, o sea, tiene que tocar un botón cuando se daña, en vez de poder hacerlo automático. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se daña el botón, tienes 20 carros esperando y tienen que llamar, ellos decían a Vergara, y Vergara estaba comiéndose el lunch. Entonces hay que esperar que él venga para tocar el botón. En este momento eso no debería existir. Entonces yo lo que digo es que los jóvenes hoy en día viven un mundo que es impresionante. Sí. Que si tú lo llevas a la política o al Estado, para sacar, como decir, los partidos y esto, al Estado, como país podríamos estar volando en temas de turismo, en temas de arte, de cultura. Pero muchas veces hay que regirnos bajo las leyes, porque nadie puede hacer más de lo que la ley permite. Sí. Pero a veces la misma ley te choca y te aguanta. Tú quisieras hacer más, pero la burocracia y esto, que son leyes que tienen 40 años, 30 años de estar puestas. Pues. Por eso digo que ojalá que el próximo gobierno, sea cual sea, además del turismo, que creo que es un reto importantísimo, que hay que despegarlo, la juventud. Ya sea, como usted dice, ya sea con algo genuino, algo que sea espontáneo, no con planes que al final sean nombres que no se cumplan. Eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero sí que los jóvenes tengan más participación, sin ser de un partido o sin ser político, sino que te digan, hey, esto es lo que está pasando en el mundo, vamos a ver cómo lo podemos ejecutar. De una propuesta joven salió una ley que pocos han conversado sobre la misma, que es el derecho de la naturaleza. Y cuando tú abres esa ley, promulgada por jóvenes, te darás cuenta que exactamente antecede lo que vimos con la depredación ambiental de la mina. Claro. Y cuando se presenta, muchos de manera desdeñosa decían esto, ¿qué es? El derecho a la naturaleza. La misma naturaleza te está reclamando. Claro. Así como la naturaleza te sacó una epidemia para decirte, aguanta, tú no estás caminando hacia la inmortalidad. Y lo que tú pudiste conceptuar de que habías librado las guerras, habías librado el hambre y habías librado otros conceptos de la humanidad, no, hasta aquí, ¿ves? No sé si me explico. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué puedo decirte? La juventud de hoy es una juventud inmensamente brillante. Porque con nosotros no había ni Viper. Había un teléfono fijo que lo desconectaban los padres a las 7 de la noche. Claro. Y teníamos que recorrer la Biblioteca Nacional y hacer 1001 malabares. Estos muchachos tienen una capacidad impresionante. Yo creo que si le damos la oportunidad de que haya más participación de ellos en la política, en la realpolitik, como dice los libros, yo creo que pudiéramos hacer mucho con las ventajas naturales, económicas que tiene este país y ambientales. Pudiéramos hacer muchísimo. Pero si no fuese así, lo que sí tiene que fortalecerse es la rendición de cuentas. Tiene que hacerse, y es la forma más validera de poder revocar un mandato. Porque en otros países lo existe. Claro. Yo te revoco el mandato, pero también yo puedo censurar a los miembros del Ejecutivo, porque aquí nadie cambia, aquí mueren o en la curul o en el puesto del ministerio. Aunque sea eminentemente desastroso, como lo es el ministro de Obras Públicas, que no me canso de decirlo. Porque cada vez que alguien señala un hueco y que no es él, y tú caes, o cae una motocicleta, o cae alguien, en realidad siempre pensamos que si realmente este país pudiera tener otra condición, yo pienso que sí, pero deja un capaz
y que termine la gestión como incapaz, entonces ¿quién queda con la incapacidad encima? Todos nosotros. Claro, claro. Entonces, ese voto de censura tiene que estar en una constituyente. Esa participación efectiva a través de la rendición de cuentas para revocatorias de mandatos de autoridades, de representantes, alcaldes y diputados debe realmente concretarse y no ser el mamotreto que se tiene en la Constitución actual para hacerlo inviable. Entonces ahí vamos a caminar, sabiendo que hay una democracia directa como lo hay en Europa. ¿Quieren democracia pura? Vamos a traer la democracia europea, de Suecia, de los países escandinavos, donde te dice, si tú no sirves a Dios, porque aquí nadie renuncia. Nadie le dice, bueno, renuncio por moral, no, nadie renuncia. Entonces tiene que haber un mecanismo a través de la máxima ley. No, pero es que, digo, somos seres humanos. Nadie renuncia porque somos seres humanos. Al final, y yo siempre trato de ser objetivo, y eso siempre lo hablo con mi amigo Dubosky, la corrupción viene con el ADN. Así es. Uno nace corrupto. El tema es que el sistema es el que se tiene que blindar para que tú no puedas hacer la corrupción. Así es. O sea, si no hubiese semáforo, nadie da chance. Por eso se inventó el semáforo. No, habrá su par de países que la gente tiene... Pero igual, es que son así porque las leyes lo hacen ser así. Yo le digo a todo el mundo, sí, cuando tú vas a Estados Unidos, la gente no bota basura, no hace eso. Pero no es porque ellos quieren, es porque si tú la botas es problema. De hecho, también en ese mismo podcast que escuchaba de dominicanos, ¿sabes? Que hay muchos dominicanos que viven en Estados Unidos y ellos decían que ellos tienen que sacar la basura los miércoles para que el camión pase, ¿no? Igual que aquí en Panamá, que el camión pasa el día que es, a la hora que es. Y ellos decían que a veces cuando ellos querían echarlo de que en alguna empresa que tiene un tinaco, la foto, la cámara te mandaba tu multa, $500 por botar. Ojalá Panamá llegara un día así, porque es que nadie por su sano juicio hace las cosas correctas. Esa es una realidad. La naturaleza humana, como lo dice el Homo sapiens, es una lucha entre los ángeles y demonios que tenemos por dentro. Y como no podemos dejarla a la libertad de esa naturaleza, entonces tiene que haber leyes. Porque la corrupción está en el ADN. Sí. Si tú botas las basuras después que se va el carro para que no te vean, eso es corrupción. Claro. Si tú prestas tu carnet para que saquen medicamento otra persona que no tiene seguro, eso es corrupción. Cuando tú quieres una licencia y tienes que buscar un contacto para que te haga pasar la prueba o tú piensas, eso es corrupción. O sea, la corrupción es una cosa que va inherente al ser humano y que la perfecciona el sistema en algunos casos. Y que tampoco tú sientes que el sistema punitivo no encarcela a los corruptos de saco y corbata. Si tú vas allá a la cárcel esa, ¿cómo se llama? La megacárcel y todo lo demás que hay aquí, no hay ninguno. Y si hay, son extranjeros. Y si tú vas a la cárcel de menores, tampoco no hay nadie que no sea de un rango social. Entonces, ese patrón es una costumbre que la gente piensa como una aspiración. Yo voy a tratar de llegar ahí para hacer lo que me da la gana. Entonces, eso tiene que acontecer con una transformación del sistema judicial también panameño. O sea, que tenemos sumamente retos para cambiar. Cuando tú no tienes retos para cambiar, entonces hay que probablemente suicidarse, como pasa allá en Estocolmo. Claro. Como no, la luz se va a las 4 de la tarde porque el sol se oculta y comienzan a suicidarse. Nosotros tenemos sol, tenemos agua, tenemos respiración, tenemos que hacer las transformaciones. Sí, sí. Yo un día hice un tweet que fue polémico y me dieron palo parejo, pero bueno, eso es parte de mi día a día. Y yo decía, porque uno siempre dice que los diputados son corruptos y son ratas y esto, yo decía, si 71 personas pueden ser corruptas en un país de 4 millones, quiere decir que también hay mucha gente corrupta, porque, o sea, 71 personas no pueden hacer lo que les da la gana porque sí. Tiene que haber gente que lo está apalancando. Tenemos una sociedad corrupta. Esa es una realidad. Claro. Y todos somos parte de eso, porque todos en algún momento hemos hecho una llamada, hey, tú tienes un tío ahí que me puede ayudar. Eso es corrupción. Sí. Claro, al final, el tío que ayudó es el que le decimos que es corrupto, pero el tío ayudó a alguien que lo hizo ser corrupto. Y es una realidad. ¿Estamos dispuestos como sociedad a todos poner de nuestra parte para que eso no siga pasando? Esa es la pregunta. Ya ni siquiera depende si estamos dispuestos. Yo creo que es una exigencia sine qua non. O lo hacemos o lo hacemos. Porque la gente ha llegado al término de poder llegar a un finiquito como cualquier negocio. Porque, mira, ¿quiénes hacen contrabando? ¿Quiénes hacen defraudación fiscal? Y ellos pueden ir a dormir tranquilos
pensando que no son corruptos. También lo son. Claro. ¿Quién compra algo ilícito y lo compra y se lo pone? También corrupción. O sea, nunca va a haber un 100% de adecuación, porque la gente te dice, pues yo lo hago porque el sistema me impide hacerlo normalmente. Entonces, hagámoslo para que el sistema lo haga normalmente. Si un trámite tiene que ser expedito, que realmente sea expedito. Eso limitaría muchísimo de los sesgos que produce el deseo y la tentación de poder soslayar los caminos o de ir por detrás, como bien se dice aquí en este país. Y ahora que menciona eso, entonces yo le preguntaría, ¿por qué eso no ha sido una realidad? Por los intereses. Por los intereses cruzados, la poca formación y la poca entereza para tomar decisiones. La gente decía, bueno, cuando estaban los militares había represión, los civilistas, pero había seguridad. Porque yo no estoy diciendo que defiendo esa parte autoritaria, pero había una entidad que se sabía que había un castigo si había una realidad que significaba delinquir. Pero cuando eso se pierde, involuciona, se diluye, fluye, como dicen los jóvenes, entonces comienza la permisibilidad. La gente comienza a pensar, ¿qué yo puedo hacer? Claro. Para cambiar mi vida, para cambiar mi condición o para obtener una prebenda. Porque toda esa gente que hoy, yo no digo que injustamente diga no va a haber Navidad, pero toda la gente está reclamando, quieren sus asignaciones, quieren sus pavitos, quieren sus lo quieren, pero no lo dicen. No lo dicen. Entonces, el día que un Estado vaya de la mano, no al 100%, Quique, porque eso es imposible. ¿No ve que crucificaron a Jesucristo? Claro. Lo crucificaron. Entonces, yo pienso que tenemos la oportunidad hoy que se hizo no experimento, esta medición social de poder transformar a través de un mecanismo que es la Constitución de la República de Panamá. Pero inmediatamente comienza el nuevo gobierno. ¿Usted estaría entonces dispuesto, o sea, aquí digo, no lo quiero comprometer, pero lo voy a comprometer? O sea, si Cristiano Adames sale reelecto, apoyar una constituyente. 100%. 100%. 100% de cara a los retos que te hablé del siglo XXI, porque estamos viviendo bajo las condiciones del siglo XX. Claro. O sea, los millennials del siglo XX, porque yo también soy millennial, pero del siglo XX. Claro. Hemos participado de esta costumbre que se ha hecho ley. Hay que pensar de que los jóvenes como tú y como el productor no participan y no se activan. Hoy participaron. Claro. Hoy tienen que activarse. Mira la jovencita esta, la abogada Martita. ¿Qué expresión? No importa que venga de Moca. Que venga de Moca o de Camo, de donde sea que venga. Pero esa es la juventud que nosotros queremos aquí. De Ortega, el muchacho, el abogado, de cada uno de los representantes del gremio de educadores, de los originarios que se pararon y defendieron algo que ni siquiera lo tocaba directamente a ellos, porque ellos tienen leyes especiales. Claro. Y tú oyes el verbo de esa gente y la solidaridad de esa gente y la tecnología de esa gente. Sumémoslas. Claro, no, eso y si tenemos que apartarnos algunos, bueno, apartémonos. Mire, hay que ir a llegar, y esto no es contra Cristiano Adames, en modo general. Yo a veces creo que pasa en el deporte. Yo me acuerdo que cuando Mariano se retiró, yo siempre decía, se retiró en el mejor, o sea, se retiró como un grande, porque él pudo haber seguido por la plata jugando y al final queda como un ridículo, porque eso le pasa a muchos jugadores, a muchos artistas. Y hoy en día yo veo que hay muchos políticos que dicen, yo tengo 40 años siendo diputado. Digo, ok, pero realmente tú internamente sientes que eso es un orgullo porque tu trabajo así lo define. Y eso que usted acaba de decir me parece súper sensato. Bueno, si al final hacerme a un lado es para que mi país mejore, hey, lo voy a hacer. Porque a veces pregonar que yo amo Panamá y que Panamá y eso, pero estoy siendo un obstáculo. Porque lastimosamente hoy en día la Asamblea tiene un poder muy grande. Eso es una realidad. O por lo menos eso es lo que se percibe. Entonces yo digo, bueno, si la Asamblea tiene un poder tan grande y yo considero que yo no estoy siendo parte de que ese poder lo estoy usando para lo que debe ser, que venga otro y lo haga.
de otro partido, independiente, o sea, de mi mismo partido. Pero a veces ese aferrarse al poder, aunque mi país está yendo al traste, yo creo que ya debe parar. Y eso que usted hizo, la verdad que me parece muy sensato. Ojalá que muchos de los que nos están viendo, que son políticos en general, diputados, representantes, alcaldes, lo vean así. Porque al final uno tiene hijos, nietos, generaciones que cuando ya usted no esté en el poder, van a recibir un país. ¿Y qué país le estamos dejando? Así es. Solamente como la enfermedad tiene condiciones típicas y atípicas. Claro. La política también lo tiene. Tiene que ir de la mano de la responsabilidad de quien venga. Porque si a ti no te importa y si tú tienes el negocio y tú hiciste lo que pudiste hacer y te retiras, es una condición distinta a que lo hagas si no tienes un buen sucesor. Claro. Porque cuando tú le coges cariño al área y a las personas, y esas personas lo demuestran, no a través de dádivas o prebendas, sino a través de la movilidad social que le has producido a ellos, a través de su familia directamente, entonces tú también quedas con un resguardo de poder protegerlo. ¿Qué hace que eso sea así? El principio que tenga. En el caso particular mío y de muchos compañeros es el torrijismo. Porque yo puedo analizar el torrijismo desde mi perspectiva. Puedo analizar lo que significó para este pequeño país. Entonces yo siento que yo puedo darle el palo de relevo a un sucesor, pero siempre y cuando sea responsable. Claro. Siempre y cuando venga a también ser solidario con los más vulnerables, los más desprotegidos o los más desconsiderados. Porque entonces se lo damos a una especie de Milei, que te puede decir que no está con los padres y odia a los padres y no quiere saber a los padres. Entonces, eso no puede ser, porque aquí alguien tiene que preservar. Así está la iglesia, después de tantos miles de años, ya sea en la expresión árabe, en la expresión hebrea, indostana, y siguen cultivando algo porque hay un principio. Claro. Entonces, así debe ser la política. Pero los partidos se han convertido en electoreros y en clientelistas. Nos hemos convertido en el electorero y el clientelista. Y ese es el que más da, el que más recibe. Y no puede ser así, porque el que vende su voto compra una miseria. Sí. Compra una miseria. Entonces, fíjate que la transformación va de diferentes factores. Si yo digo, no, por cambiarlo, no es así. Es con educación, con conocimiento y con solidaridad. Ahora mismo yo sé que estamos en el tema todavía de la veda, pero sí me gustaría que cuando ya se abra el compás, regrese, porque yo sí siempre he criticado a los diputados como usted que ya tienen, digamos, varios años y yo pienso que nada más se reeligen porque se reeligen. Pero sí me gustaría hablar un poco de sus propuestas. Pero ahora mismo no se puede por veda, pero eventualmente cuando ya se abra el compás, ahí está, en compromiso, lo quiero acá otra vez para que hablemos. Yo quiero ver el escenario de propuestas de un diputado que ya ha estado en la Asamblea, que conoce, porque ese calentón, yo sé que cuando uno llega nuevo es diferente a cuando ya uno tiene la experiencia. Y yo entiendo que las propuestas deben ser todavía más certeras, porque ya uno tiene Entonces, ahora que lo escuché con eso del relevo, claro, yo y concuerdo con usted, o sea, yo no puedo cambiar algo que digo malo, ¿no?, por algo que puede ser peor. Eso es algo que... Eso debe ser lo correcto. Porque, como dicen, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, sí creo que es sensato que el que venga pueda hacerlo mejor. O sea, peor no. Pero eso lo vamos a ver, quizás ya creo que es en febrero, marzo, que comienza En febrero. En febrero. Ahí lo vemos. Pero yo te puedo decir algo, Quique. Sí hay un instrumento para lo que ya tienen gestión legislativa, que son sus leyes, sus proyectos que son leyes. Y eso hay que escudriñar. No puede haber un diputado que tenga 4 años y no tenga ningún proyecto de ley. Y que no tenga ninguna ley. Porque entonces él está sentado para otra cosa. Pero ahí, entonces entramos a lo que ya habíamos conversado anteriormente. El ciudadano no tiene las herramientas para poder hacer eso. Es bien difícil. Sí la tiene, pero no la han educado para que las busque. Claro. Porque hay que buscarlas y hay que exigirlas. Y que nadie entre a tu área repartiendo sin exigirle qué has hecho. Porque la Asamblea sí tiene leyes muy productivas, te quiero decir, en este periodo, pero que no se comunican, no se visibilizan ni por el gobierno ni por la Asamblea. Mire, yo cuando comenzó el gobierno, más o menos, yo hablé con la diputada Rosas, Araicel Rosas. Le mandé una carta, ella la leyó en el pleno y todo, y yo decía,
Yo creo que usted fue presidente cuando comenzó el gobierno, ¿o fue No, después? yo fui el tercer año. Ok, yo decía, cuando yo entro a la página de asamblea, no sé qué, punto pa, lo primero que me debe salir son las funciones de un diputado. Eso es lo primero que debería salir. Arranquemos por ahí. Porque hay diputados que tienen 30 años sin hacer las funciones de un diputado. Hacen las que le toca porque lo ponen en una comisión y ni modo, pues. Pero, ¿por qué no le damos como dice, ¿no? Esa herramienta al ciudadano de que yo leo eso y, hey, pero mi diputado no ha hecho nada de esto? Entonces, Esa es la revocatoria de mandato en la democracia directa. Cuando lo exigen, lo sientan, dice, bueno, ¿y entonces? Y lo hacen viable y lo revocan. Esa revocatoria de mandato debe ser una obligatoriedad, pero no como la tiene la Constitución, que tienes que buscar el 100% de los electores inscritos y hacerlo inviable para que no haya nada. y los tiempos también no Y los dan. claro. Una locura. Porque yo te puedo decir, bueno, saca la cantidad de diputados y comienzas a ver su producción. Es como una industria. Claro. O sea, tú vas a dejar a una persona en una producción si no produce. Sí, Es eso un no- antagonismo. Eso no Y funciona. debe ser en la vida profesional, en la vida familiar y también en la política. ¿Usted tiene suplente actualmente? Sí. Sí. Y es joven. Bueno, con referencia a mí sí. Sí. Ah, bueno, está bien, o sea, porque eso es Es decir abogada, una persona muy sensata y muy capaz. Ok. Y también muy analítica, porque lo ha hecho dentro de sus responsabilidades en la Asamblea Nacional. Y esa sería también, si usted se reelige, sería la suplente igual. No. Recuerde que la situación de aspiración es una situación que tiene que ver no solamente con el aval de la persona, sino con la pertinencia del suplente. En este momento, nuestra suplente es un médico, es la doctora Marta Sandoya, que por cierto es hermana del representante de Betania, pero no es porque sea la hermana, sino porque es una destacada médico de este país que ha trabajado toda su vida en la salud pública y que conoce el circuito. Porque hay una propiedad que tienen los médicos, y debo destacarla, en la política, tener la capacidad de entender que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, Ok. y que hay otros factores que inducen eso. Entonces, atacando esos factores, entonces te das cuenta que muchos de esos factores son los que tiene la comunidad. La falta de agua, la falta de alcantarillado, la falta de provisión de salud, la falta de educación, la falta de oportunidades, y todas esas se conjugan para que haya salud. Claro, claro. Sí. Porque salud es el pleno goce físico, mental, espiritual y ambiental. No solamente la ausencia. Eso es interesante, ¿eh? Y digo, es así. Y aquí lo hemos visto, la salud mental desde la pandemia para acá ha sido un tema muy difícil por eso, porque no hay trabajo, porque no hay esto, o sea, al final se convierte en salud. Eso te lleva a que si comes más, comes mal, o sea, todo eso, al final, salud. Y ahí está Salud. clarito, y yo lo he comentado muchas veces en redes, que eso hay que procurar más gente que no llegue a enfermarse. Sí. Eso hay que procurarlo. El tema, o también ojalá que en el próximo periodo o en lo que se maneje, ojalá que también los suplentes de los diputados tengan más participación. Yo conozco algunos suplentes porque los conozco de repente de antes, ¿no? Pero el suplente está ahí, pero nadie lo conoce. Yo tengo, no sé si se puede hablar, pero Cheyo, por lo menos. Cheyo nunca lo he visto en la asamblea. Más cuando tienen que ir a defender a Martinelli, pero yo no lo veo en la asamblea. Y tampoco sé quién es su suplente. O sea, es como algo que... Entonces, yo sí pienso que por ejemplo, usted me está diciendo que tienen una suplente tan destacada. Ojalá que puedan tener más participación los suplentes. No necesariamente como figura de cuando no está el diputado, sino en general. Eso sería algo bien interesante también. Yo pienso que eso forma parte, en este sentido, más de la comunicación. Y eso es un defecto de la Asamblea. Porque sí te puedo decir que hay suplentes súper valiosos. Sí, seguro. Y me reservo para decir por qué lo pienso. Pero súper valioso. Entonces, la comunicación que haga la Asamblea es importante para destacarlo. Pero como bien se dice, es un suplente. Esa figura de suplente principal también hay que normarla. Nosotros intentamos hacerlo a través del reglamento interno. Y como me preguntaron por qué no lo hizo, precisamente por el status quo, los intereses. Y ese es un nudo que hay que desamarrar para que la gestión, que es una profesión,
del diputado y de su suplente sea realmente verificada, no solamente en la asistencia, porque todo dice asistencia, puntualidad, remuneración. No. En el control supremo de la iniciativa legislativa. Porque el día que eso se haga, escaparemos de las situaciones a que hemos llegado. Porque el diputado tiene que estar acompañado de un cuerpo de asesores que le diga la verdad. Por eso que Omar decía, díganme lo malo, que lo bueno ya yo lo sé. ¿Para qué me vas a decir lo bueno? Dime lo malo. Entonces, lo que nosotros no queremos son aduladores ni gente relacionada con el puesto. Nosotros queremos gente que instruya y que nos dé la advertencia o que nos diga el camino. Ahora que hice eso, le voy a hacer una pregunta que, bueno, ojalá no le incomode. Y si usted dice paso, yo respeto siempre al invitado a eso. ¿Cómo Cristiano Adames ve la realidad del partido PRD en mayo 2024? Yo siento que por lo que no hemos hecho o logrado hacer, la situación es muy compleja. El fraccionamiento de la oposición como tal es interesante y pudiera significar la posibilidad extrema de poder llegar a un voto de porcentaje bajo, que por cierto yo creo que Panamá debería abocarse a una segunda vuelta. Porque cuando salen las expresiones esas bajas de 20, 25, 30% y tú tienes el 70% en contra, vas a tener ingobernabilidad. No vas a tener gobernanza, que son las ejecuciones de tus actos administrativos. Y yo aspiro a que en realidad prontamente podamos establecer dentro de una constituyente una segunda vuelta, que otrora fue criticada porque fue mal percibida. Para el PRD, su oferta electoral es íntegra, organizada a nivel nacional. Pienso que esa oferta va a tener una capacidad porque tiene localidad con la política, porque la política es local. Sí la tiene. En la rama presidencial va a ir directamente de las condiciones que propicien un verdadero cambio de timón a partir de enero, que no lo veo o lo están pidiendo al extranjero para que venga. ¿Entiendes? Y si eso no se produce, y si las situaciones siguen siendo cosméticas, no intervenciones profundas, entonces debo ser reservado en los diagnósticos, como se dice en medicina. Pronóstico reservado. Para no decir paso. No, bueno, eso me parece bastante objetiva su visión y digo, uno no puede tampoco tapar el sol con un dedo. O sea, sí ha habido, creo que un desgaste político. Correcto. Y bueno, como usted lo dijo hace un rato, a veces uno tiene que pasar por eso para decir, chuzo, hay que mejorar. Yo soy de los que le da palo a los partidos. Eso no lo voy a negar porque sería... pero los partidos son parte de la democracia del país. O sea, no podemos eliminarlo. A lo mejor a uno quisiéramos eliminarlo, pero eso nos traería otro problema. Entonces, hoy en día hay esa sensación de que hay que ser independiente para ser bueno. Yo entiendo hoy en día que no todo el que es independiente es bueno, ni de todo el que es partido es malo. Eso es una realidad. Sí. Y tampoco es que el independiente tiene una varita mágica que va a venir a resolver los problemas. Eso tampoco es así. Yo sí creo de que eventualmente, ojalá que un día en la Asamblea, fijamente haya una participación que sea equitativa. Porque yo creo que siempre mientras vamos a tener una mayoría abismal de un partido o de independientes, siempre vamos a tener un polo, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Y eso tampoco ha sido sano. O sea, nos lo ha demostrado la historia, de que bueno, los partidos tienen también sus intereses, igual los independientes, y cuando toman una decisión no siempre va a ser pensando en los intereses del pueblo. O sea, ojalá que algún día vamos a decir, bueno, si van a ser 71 diputados, vamos a dividirlo en cantidades iguales, para que al final, bueno, pienso yo, ese es Bueno, mira, esa es la articulación de fuerzas, como en la vida familiar. Si tú eres intenso, es mejor que tu pareja sea pasiva. Claro. Y si tu pareja es intensa, es mejor que tú seas pasivo, porque si no va a ser un choque de átomos.
igual en la política, debe articularse, pero déjame decirte, debe articularse en base a un precepto, el compromiso. Porque decía César Quintero, constitucionalista nuestro, que muerto ya, decía, no hay independientes. Le quita la in, son dependientes. Le quita la de y son pendientes. Porque esa estructura, mira lo que hizo el candidato Lombana, él migró de la independencia hacia un partido. ¿Por qué? Porque le permite la organización y la representación a nivel nacional y después un compromiso, porque hay una promesa que hoy podemos evaluar de la tal gobierno y la vamos a evaluar del sucesivo y la vamos a vigilar, como hoy están vigilando la nuestra. Eso lo que también debe reforzar el grado de independencia. Mira, nunca ha habido más cantidad de posibilidades para el independiente como en este código reformado electoral, que le permitió un año, incluso difícil es cierto, de recoger su firma, pero también indirectamente de hacer una forma de campaña. Cuando tú hagas una firma, tú haces una propuesta y hay veda, pero tú sí la puedes hacer. Entonces, yo creo que va a haber más independientes en la Asamblea y ojalá sea una mezcla de sintonía, no de ruido. Ojalá que porque sí. Si hay ruido no podemos escuchar bien. No, ojalá que sí, pero que muchos de esos independientes que lastimosamente vienen de partidos también. Ese es un tema que, o sea, con los años se van a ir mejorando las reformas, las leyes, las cosas, porque algo que yo sí no estuve de acuerdo es que por lo menos alguien que estaba en un partido se salía hoy y mañana buscaba firma como independiente. Al final es libre postulación. Por eso yo digo, hay que separar también los nombres, porque muchos se han puesto de que no, que yo soy independiente, pero acabas de salirte de un partido que tienes 30 años. O sea, por favor. O sea, hay cosas que hay que mejorar para que eventualmente esa democracia... Hoy en día yo creo que vivimos una democracia cuestionable. Doctor, yo la verdad que le agradezco porque su tiempo yo sé que está... Pero quisiera ya para terminar 3 cositas. Dime. Igual usted puede decir paso. Yo aquí, todo el mundo que viene tiene esa libertad. Hay un tema que ha sonado bastante estos últimos días y no puedo tenerlo aquí y no hablar del tema, que ha sido el tema de lo del IFARU, ¿no? Y al final del día cae sobre ustedes porque el director bueno, es ex director ya, ¿no? Que ahora creo que también es candidato para diputado, Sí. es PRD. Entonces, hemos tenido un tema con el tema de los muy cuestionables auxilios económicos. Sí. Que si bien es cierto, hay muchos panameños que lo reciben, pero también ha habido unas noticias en estas últimas semanas de gente que no cuestiona sobre estos montos, estas cosas. Y esto definitivamente impacta también al gobierno y al partido. Pero yo no sé si cuando esto pasa, el gobierno o el partido dice, hey, esto está mal, esto hay que corregirlo, esto no puede seguir pasando. O simplemente lo ven como que, bueno, esto fue un momento y... Entonces, yo sí quisiera saber, usted como diputado, pero también como panameño, porque usted es panameño, al final del día, si mañana se hace diputado, sigue siendo panameño. ¿Estamos mal como ciudadanos de ver eso como algo mal o realmente eso está mal? Yo pienso que en el antes y después tuyo. La ley del IFARU viene del 65, una ley orgánica, pero viene con los atributos del 65. Casualmente nosotros presentamos un proyecto de ley que está en segundo debate, creo que es el 977, que tiene que ver con la reforma estructural del IFARU. ¿Por qué? Porque en esa ley le otorga demasiada discrecionalidad al funcionario que ocupe la dirección de esa entidad. Y suele ser que de allí han salido históricamente directores que después son diputados. Pero hagamos un análisis de los últimos 15 años y te darás cuenta que exactamente lo mismo ocurrió en la gestión del 2009 al 2014 y de 2014 al 2019. Y puedo apostar que en esta ocasión, si bien es cierto hay excepciones que no se fueron por lo que es la realidad social o la evaluación de la realidad social, ha impactado muchísimo más contundentemente a sectores populares que en el gobierno anterior. Y sin tener que decirlo, que al gobierno anterior y del otro, por favor, porque nos permitió ver qué clase de rango social iba a estudiar afuera. Siento que el IFARU, siendo una entidad del Estado, no debe desvirtuar la meritocracia, porque la meritocracia la puede tener una persona pobre, clase media,
y una alta, pero con topes. No puede ser que tú vayas a estudiar cine afuera, que te cuesta 180.000 cuando nosotros requerimos técnicos agropecuarios, técnicos turísticos y otra serie de realidades tecnológicas que pudiera precisamente sacar de todos los barrios y establecer una movilidad social y una tranquilidad, tanto económica como social, porque cuando ellos regresan ya no son los mismos, porque me pasó a mí. Cuando yo salí de San Miguelito, Paraíso Multi-14, del José Dolores Moscote, no sé qué fuese yo, me permitieron eso. Hoy soy médico, pudiera haber sido ingeniero, abogado o un técnico, pero mi vida cambió. No solamente en mi razón profesional, en mi concepción de ver otro mundo. Entonces, agarremos jóvenes en cantidad de todos los sectores, porque también es gente que se sacrifica en los sectores de clase media alta y tienen una oportunidad si tienen el valor académico. Y permitámosle ver otro mundo. Pero eso no lo sabe comunicar el IFARU. ¿Cuántos auxilios económicos ha desplegado hacia la realidad de los sectores humildes y vulnerables de este país? ¿Y cuántos auxilios desplegó el anterior gobierno sin decir el nombre y el anterior? Para que te des cuenta que exactamente esa excepción ha sido la regla para algunos. Pero este gobierno ha impactado más los sectores vulnerables, pero no sabe decirlo, no sabe comunicarlo, no sabe hablarlo. Capaz hay que hacer más auxilio económico para gente que vaya a estudiar comunicación, porque la comunicación ha sido el talón de Aquiles del gobierno, de la asamblea, bueno, de todos los ministerios, de algunos diputados. Hay diputados que me dicen, Quique, pero si yo he hecho esto, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Que yo no lo veo. Y yo como ciudadano no me puedo meter a buscar lo que hacen todos los ministerios, porque tampoco puedo. Entonces, Claro. vamos, o sea, la comunicación es, que ahí va el tema, o sea, la comunicación del que le da palo es mejor que la que lo defiende. Entonces, obviamente, Y nos hemos callado. entonces, claro, cuando explotan la cosa, pasó con, ahora la mina tiene una campaña de comunicación para explicar, ya es tarde, ya es tarde. Exacto. Ya si tú quieres decirme que la mina es buena, ya no se puede No hay hacer nada. credibilidad. Entonces, es un tema que ojalá también en el próximo gobierno tiene 1000 retos. Y ahí quería, ya para ir terminando, doctor, para que Cristiano Adames, el próximo gobierno, sea cual sea que sea el partido que lo lidere, 5 de los retos más grandes que va a tener el próximo gobierno. Salud en el programa de invalidez, vejez y muerte, que es la garantía de bienestar social a las futuras generaciones. Es un problema inclaudicable y que se dejó en postergación. Pudimos haberlo asumido en los primeros años de gestión. Segundo, la educación realmente igualitaria, no escuelas ranchos y que se estén cayendo en el interior de la República y que no tenga el personal teniendo tantos maestros y tantos profesores. Porque esa es la galaxia, vamos a llamarle galaxia, que debe dirigir para la movilidad social estructural de todos los pueblos cualquier gobierno. Empleos. Hay que dinamizar la economía de tal forma que entren inversiones privadas, favoreciendo la posición geográfica del país en materia de conectividad y logística. El sector agro debe industrializarse. La producción de leche en este país es algo que puede editarse un libro parecido a la Edad Media, cuando Costa Rica con menores ventajas comparativas lo hace totalmente automatizado y distinto. Yo creo que lo podemos hacer. Y como bien te lo dije, el sector turístico, Dios mío, qué riqueza. Para pasar una ley de turística vieron 20.000 amenazas y la gente de inversiones extranjeras quieren venir a favorecerse de la seguridad que tenemos, porque la tenemos, y de las ventajas ambientales y las ventajas económicas. Entonces, esas consideraciones deben ser parte también de un quinto reto: promocionar la logística, teniendo 2 océanos, un canal y un canal ampliado. Yo pienso que Panamá tiene todas las ventajas y por encima de esas 5, tener entereza y tomar decisiones. No quintas mesas de diálogos, no. Toma decisiones. En donde tome decisiones y el pueblo comience a creer, yo estoy seguro que el mismo respaldo que se dio en la cinta costera de aquellos 50 se va a respaldar para que haya aplauso. Aquí tuvo un originario que darle la gracia a un mandatario de América Central.
Increíble, Entonces ¿no? ya tú te das cuenta de lo que de la contrariedad que podamos vivir cuando no se cree. Sí, sí, sí. Entonces podemos creer, creamos. En España dice podemos, aquí decimos creamos. Yo creo que esos son 5 puntos claves. Yo veo muchos candidatos prometiendo cosas de que tren hasta Chiriquí, eso que no está mal, pero no sé si eso sea la prioridad. Y quieren enfocar las propuestas en obras de cemento todavía, que no están mal, pero como usted dice, o sea, salud, educación, es algo que, Empleo, empleo, o sea, la gente necesita, agroindustrial. cuando eso despegue, el tren se va a pagar solito, no vamos a tener que pedir préstamos a ningún país. Por supuesto que sí. Doctor, listo. Quiero que me diga un resumen de su panorama para el 2024, independiente, partido, ¿qué va a pasar en Panamá? Bueno, va a haber una mezcla. Como Mestizos, vamos a ser mestizos. vamos a ser, ya somos mestizos, ahora vamos a ser más mestizos. Pero que haya el mestizaje. El mestizaje te da genética, te da biotipo, y en la política también te da genética y te da biotipo. Pero que eso sea bajo la premisa de un compromiso real de los retos que aquí tenemos aquí y que podamos tener, porque faltó el ambiental. Aquí se puede hacer ecoturismo ambiental fabuloso, pasando de un océano al otro en cuestión de 3, 4 horas. ¿Dónde tú ves eso, especialmente en América Latina? Entonces, tenemos las condiciones, compromiso, solidaridad y humildad, que no ha habido mucha. Bueno, me quedo con esa reflexión, doctor. No sé si quiere agregarle algo más a lo que nos están Bueno, viendo. felicitar este programa, que es un instrumento no solamente de expresión, sino a su vez de docencia. Claro. Porque lo que venga en retroalimentación o en feedback es importante y ojalá lo logremos saber, porque no importa que no sea el adecuado, incluso en lo no adecuado uno aprende, o sea, no haciéndolo, sino entendiéndolo y poder enrumbarlo. Eso lo da la experiencia. Sí. Por eso que no todo puede ser Nobel, porque si todo es Nobel, entonces vamos a hacer ensayo-error. Estoy de acuerdo. Mucha gente a veces me ha criticado y que sí, pero si es PRD, ¿por qué lo invita? Yo pienso que Panamá necesita espacios donde, aunque usted no me caiga bien o me caiga mal, o como sea, usted se puede expresar. Panamá, usted va a un noticiero, te dan 3 minutos y te disparan. Entonces uno no puede ni hablar. Eso no le hace bien al país. El país debe tomar sus decisiones, por quién vota o por quién no, escuchando al candidato. Claro. Entonces, yo creé este espacio hace muchos años, pero ahora lo he dedicado a ser un poco más objetivo. Muy bien. Entonces, aquí tuvo Saúl Méndez, aquí tuvo Lucy Molinar. A Lucy Molinar, yo le di palo cuando pasó lo de las mochilas y eso. Aquí se sentó y hemos hecho no una amistad, pero hicimos un vínculo de que hay que hacer docencia. Claro. Saúl me tenía bloqueado en todas las redes, aquí se sentó y hablamos. Entonces, yo creo que eso al país le hace bien. Y invito a otras personas que lo hagan. O sea, entre más lugares haya para debates, para conversatorios. Esa capacidad de entendimiento. Eso. Así que, y eso lo tienen las personas excepcionales y siempre hay personas excepcionales. Así que gracias por su tiempo, igual a su equipo por la disponibilidad de estar acá. Ya sabe, compromiso. Cuando comience que se quite lo de la veda, pase por acá para que hablemos de las propuestas. Con mucho gusto. ¿Adiós? Con mucho gusto. Bueno, gente, ahí ya comenten, compartan. Honorable diputado Cristiano Adame. Saludos, mi gente.